encontramos en uno de los barrios con mayor identidad de Valencia, el barrio de Benimaclet, el cual presenta una identidad muy marcada. En él podemos encontrar calles peatonales con casitas bajas y numerosos muros decorativos con grafiti. Además, encontramos gran presencia de tiendas cuya actividad viene desde hace mucho tiempo y de diferentes procedencias. Se trata de uno de los barrios más alternativos de la ciudad. En 1878 pasó de ser un pueblo a una pedanía y en 1972 se convirtió en un distrito de la ciudad de Valencia. Sin embargo, todavía se respira esa esencia de pueblo que no hace tanto tiempo fue. Benimaclet destaca por su potente asociación de vecinos. Desde hace más de 40 años luchan por conseguir mejoras en el barrio. Entre ellas se encuentran el fomento de la movilidad sostenible y los huertos urbanos. Gracias a la participación y esfuerzo de asociaciones se han conseguido recuperar terrenos que estaban abandonados desde hace más de 15 años y convertirlos en huertos vecinales. Este lugar es emblemático por su arquitectura tradicional de trencadís. Esta fachada ha salido en numerosas películas como La mala educación de Almodóvar o otras series y shows televisivos. Actualmente alberga comercios de restauración. Otro de los edificios que impresiona por su arquitectura brutalista es Espai Verd, un edificio que fue construido en la década de los 90 por el arquitecto Antonio Cortés. Su idea era aplicar un modelo habitacional que se basaba en la ecología y en la vida en comunidad. Actualmente destaca por su gran vegetación tanto en terrazas como en espacios comunes. Esta zona es muy popular para los jóvenes debido a la proximidad con las universidades y la gran oferta cultural que ofrece el barrio. Es por ello por lo que no es de extrañar que se haya creado una multiculturalidad que le hace muy especial.